que esta era una situación que se daba cuando la única solicitación que tengo es un momento flector, que puede ser positivo o negativo, pero solamente el momento flector. No puede haber combinación con corte, con torsión o cualquier otro tipo de esfuerzo, solamente flexión. Que acá en los dos ejemplos que tenía acá arriba de estas vigas con voladizos en los extremos, se daba acá en la zona del medio, entre las dos cargas P, y en el otro caso también entre las dos cargas P. En ese tramo de la viga hay solamente momento flector. Corte no hay, solamente momento flector, en ambos casos. Como el corte cero, el momento flector es constante. Entonces ahí hablamos de flexión simple. Todo lo que vamos a deducir ahora en la fórmula que vamos a deducir es para ese tramo de estos ejemplos. Entonces la flexión simple son momentos que hacen que el eje de la viga se flexione y si es positivo la parte superior se tracciona y la de abajo se comprime. Si es negativo, de arriba se comprime y de abajo se tracciona. Una de las características que tiene el tema de la flexión simple es que todas las secciones giran sobre la viga al aplicar un momento flector. Cada una de las secciones gira, pero no se alabea, se mantienen planas entre sí. Hay un lugar entre la parte que está traccionada y la parte que está comprimida, que es un lugar de la viga que vamos a llamar eje neutro. O sea, el eje neutro tiene una característica, ¿qué característica tiene? Que se deforma, se curva, pero no se estira ni se comprime. No tiene ni tracción ni compresión. Toma la forma de un arco de circunferencia. El eje neutro al curvarse. Entonces, eje neutro tiene un radio de curvatura, y una curvatura, que son dos conceptos que ahora más adelante vamos a aplicar para hacer deducción de fórmulas. Entonces el momento, acá está este dibujito, el momento que está actuando, acá está dibujado en el plano pi, es un momento, o sea, tiene solamente una componente, o sea, un mx, en este caso porque se enroja alrededor del eje X. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, hola. Bueno, sigo. Acá lo que hicimos el otro día fue un análisis de una sección que tiene una forma cualquiera, que no es rectangular ni cuadrada, tiene una forma de una pera. ¿Por qué? Porque en este caso la sección tiene un centro de gravedad que no está ubicado en el medio ni en ningún otro lado, tiene solamente una simetría en este caso porque es simétrico con respecto al eje Y. Pero el centro de gravedad está ubicado no en la mitad de la figura, sino donde tiene que estar, que esto se calcularía por los formularios que ustedes ya saben hacer cuando se saca el centro de gravedad de una sección. Entonces acá está dibujado en perspectiva. Lo que hacemos es tomamos un trozo de esta viga que la llamamos diferencial de Z, que es esto que está dibujado acá. Entonces, va a haber una parte de la sección que llamamos eje neutro, que va a coincidir con el centro de gravedad. Va a coincidir con el centro de gravedad. Esto es una cosa que lo demostramos acá en todas estas deducciones. Pero lo cierto es que el eje de gravedad, el eje neutro coincide con el centro de gravedad. Cuando vamos a analizar una fibra cualquiera, que sería la AB, que para definirla en el espacio vamos a decir que está a una distancia I del eje neutro. O sea, el eje neutro se toma como eje de referencia. Y a partir de allí se miden las distancias, que la llamamos I. Entonces, ¿qué pasa con este segmento AD? En este caso, como el momento está actuando, traccionando arriba, el AB se deforma, se curva y se estira. ¿Por qué? Porque tiene tracción, entonces se alarga. El CD, que es el eje neutro, se curva, pero mantiene su longitud original, o sea que C' es igual a la diferencial de Z, sigue teniendo el mismo valor. Y el de abajo se comprimiría, sufriría compresión, o sea, se achicaría en su longitud. Entonces acá quedan arcos de circunferencias, el A', B', C', D' y el de abajo. Estos arcos de circunferencias tienen un radio de curvatura, que va a ser un punto,
que para el caso del eje neutro lo vamos a llamar ρ. Ρ sería el eje de curvatura del eje neutro. Y acá se forman triángulos. Se forman triángulos. Como estos son todos diferenciales, este CD acá lo podemos asimilar a un triángulo donde tengo catetos, que son C', D' y ρ, o A', B' y ρ más I. Son los catetos opuestos y adyacentes que se forman en estos triángulos que tiene un ángulo que es diferencial de θ. Con esa apreciación geométrica de ahí, hacemos todos una serie de, que lo vimos en la clase pasada, de proporciones. O sea, decimos que la tangente, por ejemplo, mirando el dibujo este, la tangente de este ángulo es igual a ¿qué? A C' D' dividido ρ. Pero prima dividido toda esta longitud que es I más ρ. Y como la tangente del diferencial es aproximadamente igual al diferencial, entonces eliminamos la tangente y queda solamente el diferencial. Se hace acá. Está todo explicado acá. Hacemos eso para ambos casos y después lo que se hace en la deducción es decir que el segmento este que estamos analizando, que es el AB, que se estira, entonces como se estira, tiene un diferencial de L o de longitud. Ese diferencial de L, ¿qué va a ser? Va a ser el valor de A', B' dividido, menos en la longitud AB. O sea, la longitud A', B' menos la longitud AB va a ser lo que se va a estirar. Ese es el delta de esta fibra. Y va a tener también una deformación específica, ¿eh? La deformación específica que era igual a ¿qué? Al delta L dividido el L. Entonces va a ser lo que se estira esto dividido la longitud original. La longitud original es de AB. Y AB a su vez igual a diferencial de Z. Entonces con todo ese tipo de consideraciones, se hace toda una deducción, que no la voy a repetir porque si no se nos va a estirar mucho la clase, donde la idea de, en toda esa deducción van a aparecer diferentes parámetros que son, mx es el momento flector, o el momento flector o flexor, el exterior. R es el radio curvatura del eje que pasa por el centro de gravedad, o sea, del eje neutro. C es la curvatura que adopta el eje de la barra. La curvatura es igual a 1 sobre el radio de curvatura, o sea, la curvatura es la inversa del radio de curvatura. O sea que cuando el radio de curvatura es más grande, la curvatura es menor. Cuando el radio de curvatura es menor, la curvatura es mayor. Después, en la deducción va a aparecer el concepto del momento de inercia de una sección respecto a un eje, que es una característica geométrica, que era el IX, que ya lo vimos cuando analizamos características geométricas de las secciones. Y también en las deducciones que están plasmadas acá en el apunte, aparece lo que se llama momento de inercia con respecto a los ejes X y Y, o también se llama momentos centrífugos. Y después también aparece lo que se llama momento estático respecto al eje X. O sea, aparecen los tres momentos, el momento de inercia con respecto a un eje, el momento de inercia centrífugo y el momento estático con respecto a un eje. Y lo importante de todo esto es que debido a las deformaciones que se sufren por la flexión, se producen tensiones que son normales a la cara de la sección. Si miramos este dibujo, que es la barra, con una forma cualquiera y una sección determinada, yo acá analizo un diferencial de área, y en ese diferencial de área está aplicada una tensión sigma, que es una tensión normal que surge por el momento flector. Esa tensión multiplicada por las áreas me dan fuerzas, pero las fuerzas normales no. El momento estático con respecto al eje X también es igual a 0, y el momento centrífugo con respecto a los momentos estáticos es igual a 0, significa que el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección.
Que el momento centrífugo sea igual a 0 significa que la variación de la curvatura ocurre en el plano del momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación de la curvatura ocurre en el plano del momento. Si miro acá este dibujo, el pi es el plano que contiene el momento, que es perpendicular. Entonces, fíjense que esto se va a curvar en el plano este. No se va a curvar de otra manera, porque tengo un momento solamente en una dirección. O sea que, si tengo el momento flector, esto se va a curvar así. Arriba va a haber tracción y abajo va a haber compresión y en el medio de eje neutro. Y esto que está dibujado acá en rojo son las tensiones que se producen. Se producen tensiones normales a la sección. Que acá tengo un dibujo en perspectiva, donde estos que están rojos son el valor de la tensión, que están distribuidas en toda la superficie de la sección, y como en este ejemplo positiva de tracción, y abajo voy a tener una tensión negativa de compresión. Esto que está en verde es el plano que contiene el eje neutro. Entonces el volumen superior va a estar traccionado y el inferior va a estar comprimido, o sea, con tensión positiva y tensión negativa. Entonces, en una palabra, vamos acá al resumen de fórmulas. Cuando tengo flexión simple, se produce una tensión que es normal a la sección. Esa tensión es directamente proporcional al valor del momento flector, inversamente proporcional a la forma que tenga la sección, que lo medimos a través del momento de inercia, y esa variación de tensión va a variar en función de la posición que estemos analizando en la sección. O sea, que va a depender o va a ser directamente proporcional a la distancia I. La distancia I es una distancia que se mide del eje neutro a la fibra que estoy analizando. Por ejemplo, cuando miro acá, la distancia I se mide del eje neutro hacia arriba o hacia abajo. Fíjense, cuando estoy en el eje neutro, la distancia I, la tensión esta se hace 0. A medida que I aumenta en forma positiva, esto va aumentando el valor de la tensión. Y a medida que I aumenta en forma negativa, también va aumentando en forma negativa la tensión. O sea, de tensión de compresión. Por eso, fíjense que acá va aumentando la tensión a medida que aumenta I, y acá en la fibra superior, donde tendría la mayor distancia I posible, tendría la tensión máxima positiva de tracción. Si lo realizo hacia abajo, la distancia ahí va aumentando, la máxima va a ser acá en la parte inferior, y va a ser una tensión negativa, en este caso. Entonces, la fórmula que se emplea es esta, ¿para qué? Para calcular la tensión. Después existe otro parámetro que se llama módulo resistente a la flexión. El módulo resistente a la flexión es igual al momento de inercia dividido el I máximo. Esto que I sub X dividido I máximo es, en la formulita de acá arriba, esto está, o sea, Wx es igual a Ix sobre I máximo. Acá está escrito de vuelta, está escrito igual, pero está escrito al revés, digamos. O sea, está escrito así, ¿por qué? Porque yo acá I sub X, I sobre I sub X lo puedo reemplazar por W sub X acá abajo como está hecho. Entonces me queda que la tensión máxima es igual al momento flector dividido el módulo resistente, donde el módulo resistente es igual a estos dos parámetros de acá, nada más que I se toma como I máximo. O sea, es la máxima tensión que se produce. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el módulo resistente a la fricción donde se está usando la distancia I máxima. Entonces la tensión normal máxima perpendicular a la superficie de la sección. Lo importante de toda esta deducción que está hecha arriba es que esto se hizo aplicando la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke se utiliza cuando existe proporcionalidad de la tensión y la deformación. O sea, está para periodos
que no sean, que sean perfectamente elásticos. ¿Eso dónde está plasmado eso? Acá en la deducción. Recurriendo a la ley de Hooke dentro del periodo elástico, o sea, se relaciona que la tensión es igual al modo de elasticidad longitudinal por la deformación. Acá está metido la deducción en la ley de Hooke. Entonces, empleando la ley de Hooke en la deducción, se llega a esta fórmula. O sea, esta fórmula está deducida, como dice acá abajo, teniendo en cuenta la ley de Hooke. Está limitada cuando no se está cumpliendo esa ley. Y la otra limitación que tiene esto es que, como estamos aplicando la ley de Hooke, que la ley de Hooke involucra al modo de elasticidad longitudinal, o sea, sigma igual a E por epsilon, la ley de Hooke involucra al modo de elasticidad longitudinal. Para que esto tenga validez, el E tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la sección tiene que ser toda del mismo material. Toda la sección, la barra, tiene que estar compuesta por un único material. Si tengo más de un material, ya no puedo aplicar esta fórmula así en forma directa. Esto, por ejemplo, se evidencia cuando hablamos de hormigón armado, donde el hormigón armado tengo la mayor parte de la sección con hormigón simple, pero después le incorporo el hierro para que soporte los esfuerzos de tracción. Entonces el material, la sección o la barra deja de tener un E constante, pasa a tener dos E, el E del hormigón simple y el E del acero. Entonces ahí esta fórmula así en forma directa no se puede aplicar, hay que aplicarlo de otra manera. Bueno, esto es el resumen de la flexión simple. Acá más arriba lo que está hecho son las deducciones paso a paso, que yo les recomiendo que para entender esto bien claro siéntense con un lápiz, hagan el dibujito y vayan haciendo lo que está en el apunte. Y ahí lo van a entender fácilmente cómo se llega a estas fórmulas que están acá abajo. A esta fórmula, que en realidad es una, que es esta, la de flexión simple. Y esta de acá abajo es para dar la tensión máxima a través del modo resistente. El modo resistente es considerar la fibra más alejada con el I máximo. Con eso ya se puede calcular a la flexión simple. ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? Por mi parte no, pero sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno, lo que no quiero es empezar a hacerle toda la deducción de la fórmula de vuelta, porque si no vamos a botar toda la clase. Y la otra importante es que, ¿qué pasa en la flexión simple? Las secciones se mantienen planas, no se alabean y solamente giran. Son los conceptos que tienen que tener en el caso de flexión simple. Así que con esto ya creo que pueden hacer ejercicios. Hola, hola. Ingeniero. Sí, no sé, Matías, si estabas ahí, les terminé de explicar, digamos, ya la fórmula, que tengamos la fórmula de que sigma igual a m sobre I sobre x por y, así que ya te diría que se podría empezar a hacer algún ejercicio. Bien, bien, bien. ¿Te parece? Sí, sí, lo que le voy a pedir nomás si puede dejar de compartir la pantalla, así yo empiezo a compartir la mía. Y ahí arranco con el ejercicio. Ajá. Bueno. Espera. ¿Alguien iba a decir algo? Espera Me pareció que interrumpí hago. algo. No sé, les pregunté si querían
preguntar algo y me dijeron que se había entendido, así que ahí dejé de compartir, ¿no? ¿O no? Ahí Ahí está. sí. Ahí dejé de compartir. Les expliqué medio rápido, pero bueno, como ya era otra vez volver sobre lo mismo, por eso no perdí mucho tiempo. Está bien, profe. ¿Tiene el micrófono apagado, profe? No, estaba No lo esperando a tengo ver si prendido. alguien... No, quería ver si que me aparecía en la... Creo que en el Zoom aparece el paradito amarillo como que alguien empezó a hablar. Bueno, vamos a la práctica entonces. Voy a repasar ahora algunas de las cosas que el ingeniero le explicó, la teoría, la deducción y arrancando desde los elementos diferenciales en adelante. Quiero explicarle algunas cosas conceptuales que me gustaría que lo tengan claro para arrancar con los ejercicios. Así que, fíjense, esta está la primera hoja del apunte del ingeniero y yo le voy a mostrar algo para que nos pongamos de acuerdo ya hasta con las palabras que nosotros ocupamos. Él dibujó una viga así inclinada, estoy tratando de mostrarles, me alcanzan a ver, ¿no? O sea, lo que compartiendo la pantalla, pero en la Sí. pantallita ahí. ¿Ven que el ingeniero dibujó un momento rojo? Bueno, vamos a hacer. Sí, se está Este viendo, momento ¿eh? que está acá, ¿sí? Este momento que Sí, está acá, y en el caso del dibujo de abajo tiene distintos sentidos. Imagínense que ese momento es lo que yo estoy haciendo acá con los dedos, ¿no? O sea que acción era cuando empujábamos en el fuerzas en el sentido de una barra o un eje, eran fuerzas colineales. Momento es una rotación que nosotros intentamos darle al elemento. Por ejemplo, así. Esto que estoy haciendo con el dedo y con acá es lo que está generando el momento. Fíjense que el primer dibujo, tengo una regla, ¿no? Exactamente, como está haciendo el ingeniero. Esto es el momento que ustedes están viendo. La barra se flexiona. Vámonos de acuerdo que vamos a hablar de flexión. Es muy normal escuchar la barra o la viga se pandea, y eso está mal porque eso lo vamos a ver para noviembre, fin de octubre, principio de noviembre. Entonces, fíjense, se flexiona, arriba se comprime, perdón, en este caso que estoy haciendo ahora, arriba se tracciona, abajo se comprime. Y si hacemos así, roto mi momento, entonces, o cambio el sentido del momento, lo que estoy haciendo es traccionar abajo y comprimir arriba. Entonces, cuando hablamos de momento flector, estamos hablando, asocian siempre el nombre, ¿no? Momento flector es un momento que genera flexión. Póngalo como regla. Ahora voy a darle algunas herramientas como para que, reglas memotécnicas, o para les puede llegar a servir para recordarlo. Ahora, fíjense, para explicar qué es el pandeo. Esto que está acá es una regla, ¿cierto? La estoy comprimiendo. Si yo comprimo, mis manos lo que están haciendo es fuerza. Esto es pandeo. Pandeo es cuando es una deformación a causa o debido a la compresión. No existe pandeo en la flexión. Lo que estoy haciendo así es el pandeo. Entonces, esto es flexión. Otra cosa, fíjense que, la pongo así de costado, la regla tiene más altura que ancho. Eso es lo que él explicó sí. cuando habló el ingeniero, cuando habló del momento de inercia hace un tiempo atrás. Y así, tiene mucho ancho y poca altura. Entonces, lógicamente, si yo intento hacer esto, no puedo, por más que intente. Sin embargo, es el mismo material, la misma fuerza incluso, en realidad haría menos, si yo pongo el material así. Entonces, ahí es fácil hacerlo enseguida, a flexionar la viga con el momento. Así no.
Esto es lo importante que tiene ahora el momento de inercia. Voy a tratar de explicarle con algunos ejercicios. La importancia es fundamental entenderlo del momento de inercia, la diferencia entre poner así el elemento y ponerlo así. Entonces, vamos a ir viendo estas cosas por conceptos. Voy a usar de vuelta algunos los que tenían ya sus compañeros. Esta parte que dice torsión no lo hagan caso, ese año dimos la torsión antes que la flexión. Pero el ingeniero en la última parte, y le refuerzo eso, dijo lo importante de todo esto es que estamos dentro del campo lineal elástico, dentro de lo que es la ley de Hooke. Recordarán más o menos de la forma, y si hablamos de las tensiones sigma, esto es donde yo estoy acá, estamos hablando de tensiones normales. ¿Recuerdan que una de las definiciones que él llegó, una de las conclusiones, perdón, no definición, una de las conclusiones es que el momento es perpendicular a la sección? Cuando yo estudié en la universidad donde me recibí, éramos como 150 más o menos cuando estudiábamos esta materia. Entonces había muchos docentes. Cada uno de los docentes tenía un tema para ir dando. Uno daba compresión, otro tracción, otro corte, otro daba... Cada uno lo explicaba obviamente a su manera, ¿no? Y saben que hasta que yo estudié, cuando tuve que ir a rendir, recién me enteré que todas las fórmulas son todas iguales. Aunque parezca no, yo lo que voy a tratar de hacer de ahora en adelante es explicarle que todas las fórmulas son iguales. Todas. La diferencia es que cambia la solicitación, por lo tanto, si cambia la solicitación, lo que cambia es algunas letras. En este sentido son todas iguales. Vamos a hacer un repaso porque ustedes ya hicieron ejercicio de tracción y de compresión y ocuparon estas fórmulas. Entonces me gustaría que entiendan o que no les pase lo que me pasó a mí, que cuando estaba estudiando, estaba cursando la materia, leí que era un fenómeno tras otro fenómeno, más otra teoría, más otra... Todo es ley de Hooke. Todo es ley de Hooke. No cambia la ley de Hooke. Es como hablar en dos idiomas, en español o en inglés. Avión en español, airplane es en inglés. House, casa, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa acá. Miren esto. Tensión normal para la tracción y la compresión, tensión normal es sigma. ¿Ven? La solicitación, así se ve, en amarillo, si se ve el amarillo, ¿no? La solicitación que lo produce, una carga, la solicitación que lo está produciendo el momento flector. De hecho, nosotros, la parte práctica, lo que hacemos generalmente es usamos un subíndice porque hasta las fórmulas son iguales, fíjense, en torsión y flexión. ¿Quién resistía la cantidad de material, el área? ¿Y quién resiste en la flexión? Lo que le explicó recién el ingeniero. El módulo resistente a la flexión. ¿Qué cantidad de material? Inercia dividido una distancia. No sé que le va a costar al principio entender esto, pero estoy tratando de hacerles ver de que no se vuelvan locos, no se compliquen la vida, analicen lo que está pasando y se van a dar cuenta de que estamos siempre dentro de la misma ley. Otra cosa más. De lo que ya se explicó, teníamos acá las deformaciones. ¿Qué era para la tracción? Estiramiento. ¿Qué era para la compresión? Acostamiento. ¿Qué era la flexión? ¿Se acuerdan cuando el ingeniero le mostró que giraba eso, que tenía una distancia ρ? Si yo estoy acá, hay un descenso. En la flexión hay un descenso. Entonces, fíjense, la ley de Hooke, la fórmula famosa, una variación de longitud, y acá hay un descenso. Deformación. Lo voy a poner en distintos colores. La solicitación que la produce a la deformación, la solicitación que la está produciendo. Habíamos visto también por los ejercicios, la mayor longitud
de barra, mayor es la deformación. Y acá pasa lo mismo. A mayor longitud, más razón porque está elevado a la cuarta. Esto se llamaba rigidez. ¿Cómo creen que se va a llamar esto si estamos dentro de la ley de Hooke? Rigidez también. Con la misma consideración, el material siempre tiene que ser el mismo, módulo de elasticidad longitudinal, módulo de elasticidad longitudinal. En este caso, la cantidad de material que resiste esa deformación es la cantidad de material que resiste, pero por la forma que tiene. De esto que le explicaba, si está puesto así o si está puesto así. Fíjense que en la flexión no es la cantidad de material, no es área, sino la forma en que está puesto el material. Entonces lo que quiero mostrarles con eso es que traten de asociar, les invito a que de ahora en adelante cada vez que hagan el ejercicio se fijen que hay una relación entre lo que era tracción y compresión y lo que es flexión. Ahora esto es un coeficiente. Acá 5 sobre 3,84 es un coeficiente. ¿Cuál es la diferencia entre la deformación en tracción y compresión de los ejercicios que habíamos visto antes contra esta? Es que para la deformación van a ocupar acá. Le saco la línea esa. Van a ocupar una tabla en el que, fíjense que acá dice el tipo de viga. Las primeras que están acá son en voladizo. Las que están más abajo son vigas simplemente apoyadas. No se tienen que memorizar, ¿eh? Acá se lo dicen. Viga en voladizo, carga concentrada en el extremo libre. Viga en voladizo, carga concentrada en cualquier lugar. Viga en voladiza, carga uniformemente repartida. Como ustedes van a ser ingenieros, esta es una tabla que viene de un libro muy famoso, El acero en la construcción. Fíjense que este libro ocupa la letra E, a la carga distribuida. Nosotros venimos ocupando la letra Q. Bueno, en este caso es una tabla, es una ayuda para ustedes, que si no se tendrían que aprender de memoria toda esta fórmula, ¿no es cierto? Interpreten la tabla. ¿Está bien? No es carga puntual, porque estamos hablando de carga distribuida. Lo mismo pasa acá. Fíjense, dice viga libremente apoyada en los extremos. Ahora miren esto. ¿Se acuerdan? Voy a pasar de vuelta a esto. ¿Se acuerdan que yo les expliqué con los ejercicios de cables que usábamos estas nomenclaturas? Delta minúscula para descensos, delta mayúscula para deformación. Bueno, fíjense esta tabla. Descenso máximo. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre, mismo que la tracción y la compresión. No se estirara más que tanto o no se comprimiera más que tanto. Los cables no descendiera más que tanto. Vamos a buscar acá. Si hay flexión, lo que vamos a procurar es que no se deforme o descienda más de lo que dicen los límites. Ahora fíjense, esto para que me gustaría que a ustedes les quede claro esto. Fíjense que cuando es carga puntual, bueno, voy a tener que marcar, así me van siguiendo ahí. Cuando es carga puntual, está la letra P, ¿no es cierto? Carga puntual, la P que venimos ocupando siempre. Carga puntual, carga puntual. ¿Recuerdan que les dije que la fórmula de la deformación siempre era la solicitación o el esfuerzo al que está siendo sometido? Fíjense qué hay para calcular. Carga distribuida, y ya estamos acá en un momento, pero acá de vuelta E. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo está resistiendo a la viga. Acá L al cubo. Acá, la letra L está acá. L a la cuarta, L a la cuarta, L al cuadrado,
L al cubo. E por L de vuelta. ¿Sí? Y fíjense quién está en el denominador en todos los casos. E, módulo resistente, perdón, módulo longitudinal. Elasticidad. Elasticidad Longitudinal, creo que era. longitudinal. Gracias. Se me confundió. Módulo de elasticidad longitudinal, gracias. E, de vuelta acá. En todos los casos es módulo de elasticidad longitudinal. En todos los casos es inercia, 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 inercia. Forma, no cantidad de material. Forma en el que está puesto. Y ahí es que muchas veces a la inercia le dicen, van a encontrar en algunos lugares que dicen la resistencia de la forma. Entonces, no se preocupen, que acá lo que cambia, y vemos acá el coeficiente es 1/3, acá 1/6, acá 1/8, un quintavo, 1/2, 1/48. Acá, por ejemplo, que la fórmula que tenía, 5/384. Entonces, y acá también, de vuelta, 16 pi, por i. Entonces, le arrancamos por esto. Estamos hablando de la tensión, como siempre la ley de Hooke, la deformación, como siempre de la ley de Hooke. No nos apartamos, no estamos en un tema nuevo. Lo que cambian son las letras, porque no es lo mismo cantidad de material, área y área acá, de la forma que está puesto el material, que es la inercia. Entonces, habiéndole hecho esta introducción, bueno, acá, ¿qué es el módulo resistente a la flexión? El ingeniero les puso la fórmula. Era inercia respecto de la distancia máxima. No cualquiera, una distancia cualquiera, la máxima. ¿Y qué es la inercia? Por ejemplo, de un rectángulo, base por altura del cubo sobre 12. ¿La distancia máxima cuál es? Que tenemos acá, el rectángulo. H sobre 2. Esto es H, la distancia máxima de un rectángulo es H sobre 2. Y ahí es que simplificamos 12 con el 2, el H, en este cubo queda al cuadrado. Base por altura del cubo sobre 6. No se tienen que aprender de memoria todo esto porque en las tablas que yo les mostré, recuerda las figuras geométricas conocidas, ya existe el módulo resistente a la flexión. Y en la tabla de los perfiles también dice, fíjense acá, para el eje de la flexión está la inercia. Como ustedes van a ser ingenieros, no importa si es I, ustedes ya saben y leen una tabla que dice acá momento de inercia y van a venir y van a buscar J. Por el otro lado también van a saber el momento de inercia, la unidad de centímetro a la cuarta. ¿Por qué le digo todo esto? Siempre me ha pasado que cuando hacemos los ejercicios me dicen, profe, no encuentro la I, no encuentro la inercia, están buscando la letra I. Bueno, este es un libro muy, muy conocido, El acero de la construcción. Por eso usamos este. ¿Y se acuerdan también lo de la tabla de Asindar? Se busca la tabla que quieran. Usamos esto que es genérico. Entonces, ¿cómo hacíamos los ejercicios de la tracción o de la compresión? Mencionábamos por uno, verificábamos por el otro. ¿Cómo creen que lo vamos a hacer acá después de todo lo que les vengo diciendo? ¿Cómo creen que Lo vamos a mismo. trabajar con lo mismo? Exactamente. Vamos a dimensionar por uno, tensión por ejemplo, verificar deformación. O al revés, calcular los valores con la fórmula de deformación y verificamos las tensiones. Entonces, todo lo que ustedes aprendieron a hacer en todos los ejercicios anteriores se aplica exactamente igual con otras letras. ¿Está? No se vuelvan locos pensando que cambiamos la teoría porque estamos usando diferentes letras. Entonces, vamos a ver un ejemplo de por qué es tan importante.
la inercia ahora. Vamos a ver un ejemplo cualquiera. Fíjense que la inercia está en el denominador. Por lo tanto, si queremos menor descenso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer si Incrementar queremos? la inercia. Muy bien, que al ser inversamente proporcional, a mayor inercia, menor deformación. En este caso, descensos. Entonces, vamos a ver un caso. Yo siempre trato de darles. Acá fue, bueno, ese día en clase pusimos el perfil normal WT300. Fíjense, acá están los valores, ¿no? La inercia en X. Inercia en X es como haber considerado el perfil WT de esta forma. Así. Con los ejercicios vamos a ir viendo qué significa eso. La inercia en Y es esto. Sin embargo, nunca pierdan de vista que estamos hablando de la inercia respecto del eje del perfil. No si el perfil está así o si está así. Lo que nosotros vamos a ver cómo definimos cuál es el eje. Ejemplo, perfil 300. Bueno, vamos acá. Si vamos al perfil 300, un ejemplo, estamos usando este renglón, ¿verdad? Inercia en X, 9800. Inercia respecto del eje Y, 451. ¿Alguien tiene alguna duda cómo hice para entrar en la tabla acá? ¿Lo ubicaron? Porque ahí la tabla nomás. ¿No? No, Bueno, ahora, ¿por qué tiene tanta inercia en un sentido y en el otro no? De hecho, fíjense esto. Bueno, tenía que ver. Si yo divido inercia en X respecto a inercia en Y, estamos hablando de que en X tiene 21,73 veces más inercia en eje X respecto del eje Y. ¿Por qué? Lo voy a escribir. Está en el apunte, ¿eh? Fíjense que la inercia era la integral a lo largo de toda el área de I al cuadrado por el diferencial de área. La inercia en X. ¿Dónde tengo el eje X acá? ¿No es cierto? Por lo tanto, si ustedes ven, traten de seguirme acá. Fíjense que el perfil WT tiene mucha área lejos del eje X. O mucha área respecto del eje X. Ahí. Mucha área. Bien alejado del eje X. Encima, esta distancia ahí está elevada al cuadrado. Ahí. Por eso es que mientras más alejado tengo la masa del perfil, el material, el tirante, lo que sea, mientras más masa tengo alejado del eje al que estamos trabajando, más inercia voy a tener. ¿Por qué respecto del eje Y tengo tan poca inercia? Porque fíjense que el eje Y es este. Pero siempre estamos hablando de inercia, no de la carga, ¿eh? Yo quiero que estoy gastando todos estos minutos para tratar de explicarle qué es del eje del perfil. Que si ustedes se fijan, vamos a hacer una cosa. A ver si me sale. Ahí. Vamos a ver si me sale. ¿Eh? Fíjense ahora que respecto del eje Y, no importa si está dibujado en X. No importa el eje de referencia que ustedes quieran. Yo estoy hablando del eje del perfil. Espero que ya los haya cansado con esto, lo del eje de perfil, para que lo entiendan. Fíjense, este es el eje del perfil.
geométricamente hablando, un eje de coordenadas sería el X. Bueno, no, el eje del perfil. ¿Cuánta masa tengo? Y la tengo a toda la masa del perfil, la tengo relativamente cerca. No es mucho. Lo más lejos para poder multiplicarlo por esta distancia es lo que le estoy mostrando. Sin embargo, casi toda el área, casi todas las secciones, o mucho material, si quieren decirlo de esa manera, está prácticamente sobre el eje. Por eso es que es muy importante la forma con la que estamos nosotros trabajando. De hecho, el primer ejercicio que siempre trato de mostrarles es qué pasa si lo dimensionan de una forma y lo colocan de otra. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos trabajando con el eje X? A ver, ahí, así o así. ¿Quién les dice cómo vamos a colocar? Bueno, esto se lo tienen que aprender, chicos. Esto tienen que... Esto. ¿Con qué eje vamos a entrar nosotros en la tabla? El eje que está resistiendo del perfil, ya sea el X o el Y, es el que es perpendicular a la carga. Lo van a aprender de memoria tantas veces que espero cansarlos con esto, pero para el día de después yo voy a decir, yo le dije 200.000 veces. Fíjense este caso que está acá. Tenemos un perfil doble T. La carga está en este sentido. ¿Cuál es el eje que resiste la carga? El que es perpendicular. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿con qué eje entraríamos en la tabla? ¿En el eje X o el eje Y? Acá ya está diciéndole. El que es perpendicular a la carga es el eje X. Un perfil C. La carga está en este sentido. O sea, no importa si es un empuje lateral, el viento, no importa lo que sea. ¿En qué eje vamos a calcular la flexión? Con el que es perpendicular a la carga. Vamos a entrar a la tabla con el eje, la inercia en el eje Y. Y el mismo perfil, ahora la carga por alguna razón es gravitatoria, está puesto de esta manera. ¿Cuál es el eje que resiste la carga del perfil? El Y. No importa que esté dibujado en la X, ¿bien? No importa. Siempre vemos el eje del perfil, el que está resistiendo la carga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sé que se lo repetí un par de veces. Después de Profe, un ¿cuál era año, la primera? La primera imagen que aparecía ahí. Nos dice la flexión, el eje que resiste es perpendicular a la carga. La primera, esa. este es un Sí, perfil doble T. Si yo dibujé la carga en este sentido, esto, a ver, no, tampoco se desesperen, les doy tranquilidad. sí, Yo lo otro voy lo a entendí, decirles, ese no. bien, yo voy a decirles cómo está la carga, ¿está bien? No se vuelva loco pensando, no, que esto, que... Yo voy a ponerle en el ejercicio cómo va a estar puesto el perfil y cómo va a estar puesta la carga. Lo que yo no le voy a decir, que eje en que entrar. Hay dos opciones, el eje Y o el eje X. Así que estamos acá en clase o si estuviéramos practicando como podíamos hacer cuando era presencial. De hecho, les aclaro, no me pregunten en el momento del parcial, profe, ¿está bien si le calculo con el eje X o con el eje Y? Y hay dos opciones nomás, o X o Y. Ahora, el perfil doble T es el que se ve acá en la línea esta, ¿no? La carga está puesta de esta forma. ¿Con qué eje vamos a entrar en la tabla? Con el que es perpendicular a la carga. Si esta es la carga, entonces entramos con la eje Y, X. Eje X. No sé si eso respondió a tu pregunta, pero Ahí está. ¿está bien? Listo. Vamos Sí, a un profe. ejemplo. Bien, la primera vez, para no complicarle la vida, fíjense, este es el ejercicio. Mencionar la viga de la figura de manera que el descenso máximo, vuelta, descenso máximo, sea menor que 1,5. La condición, fíjense, es dato del problema, que tiene que ser un perfil doble T
por cuestiones constructivas, no importa por qué razón, pero ya se dijo que la carga es la roja esta que se ve acá. ¿Está bien? Sería este caso que acabo de explicarles. La carga, tenemos que interpretar que acá ya no hay una única fórmula. Acá es donde entra en juego ya la habilidad de ustedes en saber reconocer la diferencia entre una viga simplemente apoyada con carga distribuida, lo saben, ya rindieron el primer parcial, y, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, una carga puntual o un voladizo. Yo no le voy a decir con qué fórmula van a calcular descensos, 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 descensos. Esta tabla la van a tener ustedes. Más que todo me refiero al momento del parcial, ¿no? Y en este caso, una viga simplemente apoyada, una carga distribuida constante. Un perfil normal doblete. Las condiciones del ejercicio son que la tensión normal máxima es, la admisible es 1400 kilos. Acá debería decir, ya lo aclaro, acá debería decir centímetro cuadrado. Y por cuestión de, fíjense si estamos con centímetro cuadrado o kilos, vieron que fue uno de los grandes problemas del primer parcial, el tema de unidades, ¿no? Fíjense que algo tienen que trabajar. 0,75 toneladas por metro. Y acá esto es kilo centímetro cuadrado. ¿Se acuerdan? 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Yo estoy acostumbrado a trabajar en kilos por centímetro. Bueno, entonces lo pasamos a los 750 kilos por metro a centímetro. Simplemente un pasaje de unidades. El momento flector máximo, si ustedes se acuerdan tanto de la teoría como de la práctica, y ahí salía la famosa flecha. ¿Cuál es el momento flector máximo en una viga simplemente apoyada con carga distribuida? L cuadrado sobre 8. Esto del primer parcial, la teoría del primer parcial. Y la práctica del primer parcial. Entonces, fíjense, ya de esta manera ya tenemos el valor momento flector máximo. ¿Saben por qué hago estos ejercicios? Me pasó los primeros años que cuando yo daba esto, en la práctica incluso decía, no, profe, pero no tengo todos los datos. No, esperen, ya rindieron el primer parcial. Si es una viga simplemente apoyada a carga distribuida, entonces esta es la fórmula, esta ya la tienen que saber. No hace falta que la pregunten. Entonces, ya tenemos los datos. ¿Cuáles eran las fórmulas? ¿Recuerdan? Esta era para la tracción y compresión. Demostré la equivalencia, ¿sí? El esfuerzo que resiste la viga y lo que es la forma que va a tener el material. Eso lo vamos a ver que sale de tabla. Entonces, tensión admisible es dato. Momento flector lo calculamos recién. Van siguiendo, ¿verdad? Tensión admisible, este es dato. Bueno, es la única incógnita. Módulo resistente a la flexión. Y ahí es que yo les enseño a ustedes, usen los subíndices, porque si no tenemos W por todos lados y nadie sabe qué es cada W. Haciendo pasaje de término tenemos que el módulo resistente a la flexión necesario, el momento flector, dividido la tensión admisible. Tan fácil como eran los otros. Pasaje de término. 150.000 kilos por centímetro, ¿bien? El momento es fuerza por distancia, entonces kilo por centímetro. Dividido los 1.400. Según lo que nosotros tenemos acá, necesitaríamos un perfil 107 centímetros cúbicos. Un perfil ideal, un perfil que sabemos que no existe. Que nadie va a ir a comprar un perfil de 107. Tenemos que ajustarnos a lo que comercialmente existe. Entonces, W a la flexión.
¿Qué eje es el que está resistiendo a la flexión acá? Este dibujito. Tenemos la carga. Entonces, ¿cuál es el eje del perfil que resiste la carga? El I. El eje X. El eje Y, profe. El que quise escribir. ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿no? Aparece un cartelito acá. Quise escribir en la pantalla y le erré. Vamos de vuelta. Este es el perfil. Este es el perfil doble T. Y esta es la carga, la que está en rojo. ¿Cuál de los ejes del perfil, el X o el Y, resiste la carga? El I. El El X, X. porque es perpendicular. Exactamente. Por eso lo estaba buscando acá. El eje que resiste la flexión es el que es perpendicular a la carga. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo le doy dibujado así, que no es lo mismo que ven que acá abajo, ahí, bueno, el eje que resiste la carga es el X. Entonces, ¿en qué módulo resistente vamos a entrar a la tabla si el eje que está resistiendo es perpendicular a la carga es el X? Vamos a entrar WX. Vamos a entrar por acá. ¿Escucharon? ¿O vamos de vuelta? Vamos a venir por acá. Hasta encontrar 107 no va a existir el inmediato superior. 117. Voy a hacer la línea acá abajo porque el 935 este lo necesito después. Este es el perfil 160. ¿Me siguieron cómo entrar en la tabla? ¿O de vuelta? Yo sí entendí, profe. Bueno, gracias. Entonces entramos en el módulo resistente a la flexión en X. ¿Por qué? Porque el eje del perfil que es perpendicular a la carga es el X. ¿Sí? Esta es la carga. La carga está en el sentido Y, el que resiste el X. Perfil 160, módulo resistente a la flexión en X 117. Inercia, ¿recuerdan? Acá, La 935. J era, ¿no? Esta tabla es J. Esperen que por alguna razón... Ah, no, está bien acá. Que había cerrado. Tenemos, yo lo escribo acá para darle un ejemplo. ¿Está bien? Para darles ejemplos. A usted no hace falta incluso que escriban todos los datos del perfil. Yo lo que necesito es la inercia. ¿Por qué? Porque yo dimensioné por tensión y ahora voy a verificar la deformación. ¿Qué dato geométrico tiene la fórmula de la deformación? La inercia. ¿Y con qué inercia vamos a entrar? ¿En X o en Y? Ya me parece que nadie va a responder porque... En X. Bien, vamos a entrar en X, porque es el eje perpendicular a la carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dimensionamos por Profe, tensión, ¿siempre es verificamos. perpendicular a la carga? Siempre. Para la flexión, siempre es el eje del perfil, ¿eh? Porque fíjense que acá en Claro, este claro. caso... Ahí va el cursor acá. En este caso, yo giré el perfil, la carga quedó igual. ¿Qué eje está resistiendo ahora del perfil? El I. El Y es acá. Ahora lo vamos a explicar. Fíjense, en este caso, vamos a ver por qué se usó esta fórmula. Es este. Viga simplemente apoyada en los extremos, con carga uniformemente distribuida. Nosotros sabemos ahora, no importa si es Q, si es P, si es J, si es L, M, N, no importa, pero sabemos que si es carga distribuida por kilo por unidad de longitud, es esta, que ya conocíamos. Esta es la fórmula de la deformación máxima. 5
nosotros ocupamos Q. L a la cuarta. El 384 es por I. ¿Recuerdan? El esfuerzo al que está sometido, la longitud, material, calidad de material y cantidad de material. El E, el módulo de elasticidad longitudinal, es la calidad del material y la inercia es la cantidad y forma del material. Entonces, si le viga simplemente apoyada, venimos y buscamos esta fórmula. ¿Alguna pregunta sobre esta tabla o más o menos se entendió? Aunque me digan que más o menos, vamos bien. Bueno, diría que vamos bien. Entonces, mi sugerencia en estas situaciones es no se vuelvan locos poniendo y tachando, no fue en este caso, pero asegúrense de poner los valores con la unidad correspondiente. ¿Cuál creen que son, si le estoy diciendo esto, algunos de los errores normales de los parciales? A ver si alguno se anima, porque le estoy diciendo que pongan las unidades. Que quede fuerza por distancia en unidades, que quede, no sé, kilo por centímetro o kilo sobre centímetro. O por metro, por ejemplo, que pongan acá metro, por ejemplo acá el L. Y si van al L, le voy a decir 4 metros. Esto ya depende de ustedes. Tienen que darse cuenta de que si es 4 metros y acá centímetros, no pueden poner 4 metros. ¿Cuándo suceden esos errores? Cuando no escriben las unidades. Entonces, no es lo mismo 400 a la cuarta que 4 a la cuarta. Si ustedes colocan las unidades, se van a dar cuenta que al simplificar centímetro cuadrado con centímetro a la cuarta, centímetro cuadrado, centímetro con se va a ir dando cuenta, kilo con kilo, que esto le va a quedar centímetro a la 1. Por eso mi sugerencia es siempre coloquen unidades. Así se van a dar cuenta si están bien o no. Bueno, resulta ser que, al igual que los ejercicios anteriores, calcularon la deformación máxima, o el descenso, en este caso, por lo que le expliqué. Acción era estiramiento, compresión acortamiento, flexión, descenso. En los casos es deformación, ¿no? Menor a 1,27. Entonces, fíjense, este ejercicio. Son cortos. No pueden dar 2 vueltas de carilla de hoja. Si ya pasaron una carilla entera, algo no está bien. ¿Qué hubiera pasado si esto daba más de 1,5 centímetros? Piensen en los ejercicios anteriores. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Hubiera dado más de 1,5 la deformación o el descenso. Redimensionar. ¿Con qué fórmula redimensionaríamos? Tensión necesaria sería. Con la que no cumple. La que no cumple. Exactamente. Cuando dimensionamos por tensión, y acá con esto ya cumplió. La que no cumplió fue la de la deformación. Vamos a ver, hay otros ejercicios más acá. Lo vamos a ir viendo en la clase que viene. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes calcularon esto y dijeron, bueno, ya que hay menos restricciones, voy a ir el fin de semana, me voy, no sé, ahora empiezo a inventar, ¿está bien? Empiezo a delirar un rato. Me voy a ir a Calafate y le voy a dejar a mi compinche diciéndole que, mira, tengo 4 metros, andá a colocar el perfil y yo me voy al fin de semana y después cuando vuelvo, no sé, y el compinche de ustedes no cursó estabilidad. Y para él, colocar el perfil así, pues bueno, acuérdense que acá es
Acuérdense, el perfil es mucho más alto que ancho, ¿no? Siempre hacemos simbólicamente así la doble T. Trabajarlo así es más difícil. Entonces, el compinche de ustedes, como no quería forzarse por tratar del que el perfil, le fue más práctico ponerlo al perfil. Así. Así. O sea, la flexión que tendría que resistir el eje X, al ponerlo así, la flexión la resiste el eje Y. Ahora, mire, quiero que vean qué pasa si ustedes calcularon de una forma y el constructor lo hace de otra forma. Por eso le doy tanta vuelta con el tema de la inercia. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ponerlo como corresponde el eje Y, hubiéramos puesto en el eje X? Miren, la misma fórmula, pero que en vez de inercia en X, ponemos inercia en Y. ¿Por qué? Porque el que colocó el perfil lo colocó de otra manera. La carga sigue siendo gravitatoria, ¿no? A ver, vamos a ponerlo ahí. La carga sigue siendo gravitatoria, no cambió la gravedad acá. Cambiaron el perfil. No el perfil, el número de perfil, cambiaron la ubicación. En vez de vertical, pusieron horizontal. Ahora vamos de vuelta a esto. ¿Cuál es el eje que resiste la carga, en este caso, de este perfil? Ya lo dijeron, es el eje Y del perfil. Entonces, ¿qué pasa? Fueron de vacaciones, este fin de semana, ustedes usaron estabilidad, llegaron al valor correcto, le dejaron a alguien que no entiende mucho de inercia y lo colocó al revés. Miren qué pasa del descenso. 21,7. 21 centímetros. Así se deformó la viga. Es más, fíjense que ni siquiera se va a alcanzar a deformar. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan? Yo les dije que sacaba los valores para poder dar el caso del ejercicio, ¿no? Y vemos la tensión de trabajo, momento flector, dividido el módulo resistente a la flexión, ahora en I, porque está puesto al revés, a 10.135 kilos. Que nunca se habría alcanzado a deformar tanto, porque se habría roto primero. Mucho mayor que la tensión de rotura, que es aproximadamente 5.000 para los perfiles. Ahora, me llega a una conclusión de lo que estamos viendo acá. La dije varias veces, pero simplemente quería... todo el ejercicio y este que está acá es una ficción, ¿no es cierto? Este que está acá es la que le dije del compinche de ustedes que no cursó estabilidad. No regularizó, no aprobó, no sé cómo ustedes quieran. Ahora, lo que quiero mostrarles entonces una vez más es muy importante la forma en que va a estar puesto el perfil, sea que sea dato o la forma que ustedes los dimensionen. ¿Qué pasa si ustedes tienen que resistir esto? Entran mal a la tabla. Entran mal a la tabla. ¿Cuánto necesitaban? 107. ¿No? Le voy a dar otro ejemplo. Voy a dar otro ejemplo de qué pasa. Tengo que borrar acá. 107 necesitaban de módulo resistente a la flexión, ¿no es cierto? Pero en vez de entrar en I, porque se olvidaron de estabilidad, porque el compinche de ustedes no cursó, entran en WX, perdón, en I. Y van buscando 107, 107, 107, y llegan a este acá. ¿Lo ubican? 114. O sea, entran acá.
¿Por qué? Porque insisto que no se acuerdan de esto porque le erraron y llegan hasta el 114. Estamos hablando de un perfil de 160. Porque le erraron a la tabla. Esto es grave también. Porque fíjense, el otro era el perfil 160, ¿no? 160. Miren lo que pesa este perfil. Que estaba acá, 17,9 kilos. $17,9 por 4 son 71 kilos. Y el otro, porque le erraron, porque no sabían cómo entrar a la tabla, es 76,1. Porque el perfil este pesa 304 kilos. Ya de entrada, fíjense lo que pesa, es el 10% de lo que necesitaban resistir. Y saben que el acero se cobra muy, muy caro. Entonces tampoco le pueden errar la tabla. Eso es serio errarle la tabla. O sea, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio este? Fue mucha fantasía también de las historias, pero esto quiero mostrarle lo grave que es o no entrar bien en la tabla. Es grave, ¿eh? No es, profe, le erré la tabla. Varias veces me han dicho, profe, pero le erré la tabla, era esta columna. No, es un tema de inercia, 21 veces más grande. El acero se cobra muy caro en kilos. Y por el otro lado, si calculan así y hacen esto, después a la sombra, traje a rayas para ustedes, que calcularon mal. Al final, echenle la culpa al compinche de ustedes. ¿Alguna pregunta por la hora? ¿Entendió? Vamos a ver la clase que viene más ejercicio. Mientras van diciendo si se entendió, ¿tienen alguna pregunta? Si pueden poner presente también. Les recuerdo entonces mañana los que tienen que rendir recuperatorio, mañana recuperatorio de teoría. Empezamos a las 9:30 en punto y terminamos a las 11 menos 5, hay que estar entregando. Lo voy a subir bien exactamente, ya está subido la fecha al campus. Bueno, profe. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de los ejercicios, de lo de la inercia, lo de la relación entre fórmulas, entre una cosa y otra? ¿Algo que quieren que repita? Vamos a ver más ejercicios, quédense tranquilos que acá hay más. Y los vamos a ir resolviendo todos y otros más de otra carpeta. Bueno, no sé si se van a acordar de la ley de Hooke, pero lo del compinche ustedes siempre se acuerdan. Me dicen después los que encuentro después de un par de años. ¿Me pregunta? ¿Bien? Profe, una consulta. Cuando mencionamos, cuando calculamos uno por tensión y no cumple, ¿lo vemos, lo redimensionamos desde ahí o nos fijamos si verifica la deformación? Si estoy entendiendo bien tu pregunta, vos lo que me estás diciendo es si en este paso no cumple, ¿así sería? Claro. Difícilmente no te cumpla porque vos, llamémosle entre comillas, forzando a que cumpla, porque vos dividís por la tensión admisible. ¿Cuál podría llegar a ser el error de que no te cumpla? Si vos entrás, vos necesitas 107, ¿no es cierto? 107 centímetros cúbicos, pero vos entrás en la tabla, acá, y en vez de 117 ocupás el anterior, eso ya es, ¿cómo puedo decirlo más tierno? Bueno, no, es correcto. En realidad ahí no se toma el 107 inmediato mayor. siempre es el inmediato superior. Siempre el inmediato superior. Está bien. Por eso, si vos estás acá 107, vos estás acá en el medio, ¿no es cierto? Si 107 te daba, significa que cualquier valor más grande te va a seguir dando. Si 107 es el justito, cualquier valor más chico no te va a dar. Ese puede llegar a ser un error y es
conceptual serio. Entonces, difícilmente, vamos acá, si vos aplicas esto, con lo que estamos enseñando desde el principio, dividís esfuerzo, dividido la tensión, ya sea carga sobre área o momento sobre tensión admisible, va a dar un valor necesario, siempre el inmediato superior. Si seguís ese procedimiento no le vas a errar. Vos acá ya forzás y le deducís todo tu análisis en base a una condición. Verificás la otra. Lo que vamos a ver la semana que viene, Modifico por ahí, recalculo. vos modificás lo que no te verificó. Esto siempre va a dar acá. Siempre. Porque vos dimensionás para esto. Lo que no te puede dar es la verificación. Lo que pasa es que yo trato de enseñarle de una manera tal de que si usted dice, no quiero hacer por tensión, quiero hacer por deformación, en este caso, fíjense, acá, ese día, cuando ya estábamos viendo, yo expliqué un solo ejercicio. Ese mismo día le di para que calculen solos. Tensión y verificaban deformación, ¿ven? Esto que está acá. El otro, por deformación y que verifiquen por tensión. Para que aprendan a usar las fórmulas, para que aprendan a razonarlas, para que sepan cómo emplearlas. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Pero ahí están los dos ejercicios. En caso de que, no sé si me pasó, creo que en la anterior igual, que cuando vos redimensionás te queda igual. No es posible que te quede igual, ¿no? Se supone que debería ser menor. Si redimensionás, debería ser mayor. Lo que puede llegar a pasar es que, bueno, lo vamos a ver con los ejercicios, pues ya te tendría que hacer unos cuantos números. Lo que suele pasar es que cuando redimensionan acá, no colocan los valores que deberían colocar. ¿Sí? Les voy a explicar, por ejemplo, acá fíjense que hay un redimensionamiento. Y yo le voy a explicar dónde suele estar el error, por lo que, por ejemplo, lo que vos me está diciendo. Acá el valor que tiene que ir es el máximo. El valor que tiene que ir es el L que estamos teniendo. Claro, sí, Pero sí. lo vamos a ver la semana que viene. Si en esta carpeta y querés, bueno, todos tienen esta carpeta, o está en el campus por lo menos, quieren ir viéndolo y si no lo vamos a ver el martes que viene. Venga, acá hay otros ejercicios No, más y está ya bien, esto. está bien. Pero sí, estoy más o menos entendido. Bueno, por eso le digo, traté de explicarlo a este ejercicio de manera tal que lo relacionen con el anterior y se den cuenta que es todos los mismos conceptos en cuanto a la práctica, ¿no es cierto? De la ley de Hooke. Y bueno, fíjense, un ejercicio y después ya a hacerlos. Y acá hay más. Esto fue un repaso nomás porque había para el parcial, ¿no? Bueno, nos vemos mañana entonces. Profe, Sí. mañana, Hasta mañana. mañana, una consulta, mañana solamente entran los que rinden. Sí, Claro. solamente los que rinden. Ah, listo. Si lo que no rinde en teoría no hace falta. No tiene que estar. Dale, gracias, profe. Nos vemos. ¿No? Perfecto. Hasta Buenas mañana. noches, profe. Buenas noches. Chau, chau.